Promover e instalar una cultura de integridad y de ética pública en los servidores y ciudadanía. En la actualidad, la tolerancia de prácticas corruptas por parte de la sociedad civil ha aumentado. Así, se han reducido los niveles de cuestionamiento y juzgamiento frente a las actividades de corrupción, de tal manera que estas prácticas se admiten como si fueran condiciones normales de la vida diaria sana y legal. La adopción de estas conductas supone una grave crisis en la sociedad, que ha enfermado y ha socavado la legitimidad de cualquier acción que pretenda combatir la corrupción. Así, según la encuesta realizada a la sociedad civil, por Proética en el año 2015, resultó que el 51% de los ciudadanos afirman que están de acuerdo con la idea de que los servidores civiles corruptos solo sean sancionados si no hacen obras en beneficio de la población. Es decir, que la corrupción puede ser permitida, mientras existan beneficios materiales para los ciudadanos. Pregunta: ¿dónde estamos? ¿Dónde están nuestros valores morales y dignidad? Si aún creen que el que roba hace obra, piensen de nuevo. Investigaciones han logrado calcular que la gran corrupción organizada sistémica de los círculos de poder de los años 90 hicieron perder al Perú 1.800 millones de dólares o 4.600 millones de nuevos soles. Saquen la calculadora, porque con 1.800 millones de dólares se pudo construir 36 hospitales de más de 200 camas en todo el país, o 180 modernos colegios, o crear más de 100.000 puestos de trabajo. También una carretera muy larga como para cubrir la ruta de Lima a Quito. Pero es la pequeña corrupción la que saquea al país y golpea la dignidad de los más vulnerables. Estudios revelan que los peruanos pobres destinan el 5% de sus ingresos al pago de cobros abusivos e ilícitos. Coima exigida por funcionarios a cambio de dar a estos peruanos acceso a los servicios que por derecho les corresponden. La corrupción es invisible en casi todas sus formas, pero avanza, vulnerando al país día tras día, corroyendo las instituciones, contaminando a la población con desconfianza y frenando el progreso. No más silencio ni tolerancia. El crecimiento económico del Perú solo podrá generar desarrollo y prosperidad para todos si extirpamos la corrupción del Estado y de nuestra sociedad. No es una opción, es el deber de cada uno de nosotros. Construyamos un Perú con integridad. Dentro de este contexto, el Estado no ha desarrollado suficientes programas de educación en valores éticos que busquen construir una sólida cultura de integridad y que pongan en valor el concepto de lo público. No ha existido, en esa medida, liderazgo ni compromiso, ni responsabilidad del parte del Estado, para llevar a cabo estrategias permanentes y activas que busquen revertir esta tolerancia a la corrupción, que hoy aparece instalada en la sociedad civil. Medidas sostenibles, que contribuyen a reducir la permisividad frente a la corrupción, a través de una educación sólida basado en la ética, los valores morales y los principios. La impunidad y tolerancia a la corrupción están afectando cada vez más la confianza en las instituciones públicas. Por ello, es necesario abordar el problema del Estado desde una perspectiva integral, comenzando por los valores. La educación, la familia y los valores son la materia prima con la que se construye un país libre de corrupción. Es importante, por lo tanto, incorporar los valores éticos y morales en la escuela, en la casa y en cada institución pública, dando el ejemplo a nuestros hijos. Necesitamos revertir y construir una sociedad que deje de ser tolerante a la corrupción. La persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado. En tal sentido, tiene derecho a su integridad moral y física, a su libre desarrollo y bienestar, a la paz y tranquilidad, así como gozar de un ambiente equilibrado, a contratar con fines lícitos.
por lo que el Estado tiene la obligación de proteger y respetar los derechos fundamentales de los ciudadanos, motivo por el cual, los poderes del Estado, tiene como finalidad la protección del bienestar y los derechos e intereses de los ciudadanos. Debe tener, como eje central y primordial, la defensa de la persona, y como tal, deberían iniciar en el campo de la educación. Desde las aulas iniciales, como en todo nivel educativo, se debe inculcar al educando los principios y valores morales, se les debe informar cuáles son sus derechos y sus deberes, así como respeto mutuo entre las personas, el respeto a las reglas, las normas, la constitución política entre otros. Solo así, se tornarán en poderosas herramientas para rechazar la corrupción o en todo caso combatirla, pues la ignorancia y la inacción facilitan la proliferación de lo ilícito. Por lo tanto, la pregunta del millón es, ¿qué hace al respecto el Ministerio de Educación? ¿Qué hace al respecto la Autoridad Nacional del Servicio Civil Servir, los colegios profesionales, gremios empresariales, sindicatos y asociaciones en general? Código de ética. Implantar código de ética a nivel de ley, que contenga los principios básicos, que rigen la conducta de los funcionarios, servidores públicos, partidos políticos, colegios profesionales, gremios empresariales, sindicatos y asociaciones en general, que cuenten, con códigos de ética efectivos y con mecanismos orientados a la lucha contra la corrupción, que permitan su adecuado cumplimiento en cada caso concreto. El liderazgo y compromiso. Uno de los principales obstáculos para poder luchar contra la corrupción en el país, es la falta de liderazgo de las autoridades, para enfrentarla y castigarla. La corrupción se ha convertido en un problema sistemático. El liderazgo debe asegurar que las estrategias para combatir la corrupción se cumplan, así como la política antisoborno, ejerciendo una supervisión eficaz, y viendo qué funciona y no funciona, para su mejora continua. Para ello, necesitamos líderes íntegros, que motiven e inspiren los cambios de actitud frente a la corrupción. Transparencia. Así, Ley número 27.806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. A través de ellos se controla, por ejemplo, las actividades públicas de las autoridades, funcionarios, y servidores del gobierno nacional, regional y local. De ahí que cuanto más transparente sea la gestión pública, estaremos frente a administraciones más responsables y más comprometidas con los fines públicos. El reconocimiento de la importancia de la transparencia, para reducir los riesgos de corrupción, se evidencia en la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, al disponer que cada Estado, adoptará las medidas que sean necesarias para aumentar la transparencia en su administración pública, incluso en lo relativo a su organización, funcionamiento y procesos de adopción de decisiones, atendiendo a la necesidad de combatir la corrupción. Asegurar la transparencia. Significa, la participación, vigilancia y la colaboración de los ciudadanos, en el debate de las políticas públicas, y en la expresión de opinión sobre la calidad de los servicios públicos, y el desempeño de las entidades. Los funcionarios y servidores públicos, están obligados y tienen el deber, de poner a disposición de las personas solicitantes, la información pública, que poseen y dar a conocer. Rendición de cuentas. Donde los funcionarios públicos, deben servir a los intereses de la nación, procurar aumentar la eficiencia del Estado para brindar una mejor atención a los ciudadanos y actuar con honradez, idoneidad, veracidad, justicia, equidad, lealtad y respeto al Estado de Derecho y a la dignidad de las personas. Así el Estado, sus autoridades y servidores civiles, deben rendir oportunamente cuentas a la ciudadanía, garantizar la transparencia, en la actuación de las entidades públicas, y generar canales adecuados para permitir el acceso permanente a la información, y por último, deben promover la participación ciudadana, en la toma de decisiones, sobre los asuntos de interés público. Directiva N015-2016, CG/PROD, de la Contraloría General de la República, rendición de cuentas, que señala: la entidad, los titulares, funcionarios y servidores públicos, están obligados a rendir cuentas, por el uso de los recursos y bienes del Estado, sobre el cumplimiento de su misión, y de los objetivos institucionales, así como el logro de los resultados esperados.
Es un mecanismo a través del cual informan sobre la gestión que realizan, con la finalidad de evaluar el uso de los fondos y bienes del Estado a su cargo, y el resultado de su gestión, entendido como el logro de objetivos y metas establecidas por la entidad, y si estos fueron cumplidos con eficacia, contribuyendo a la transparencia y lucha contra la corrupción, de la gestión pública y el control social. La obligación de rendir cuentas, incluye el deber del titular de la entidad, de elaborar y presentar el informe, ante la Contraloría, bajo responsabilidad. La rendición de cuentas puede ser de dos tipos. 1. Rendición de cuentas vertical o control social. Es el control ejercido desde la ciudadanía hacia el Estado, y en razón del cual, las autoridades deben informar a la ciudadanía, los resultados de su gestión pública. 2. Rendición de cuentas horizontal. Es el control que se ejerce, desde un organismo gubernamental competente, hacia las entidades de la administración pública. El organismo constitucional autónomo rector en materia de control, es la Contraloría General de la República, ante la cual, los titulares de las entidades públicas, deben rendir cuentas de su gestión. Según la Contraloría, no entregaron sus informes de rendición de cuentas, 200 titulares de 497 entidades públicas, que deberían cumplir esta obligación hasta el 30 de abril del 2018, lo que significa que el 40% de los titulares de las entidades públicas, incumplieron la rendición de cuentas, en el periodo 2017-2018. Mientras que, para el periodo 2018-2019, no entregaron sus informes de rendición de cuentas, 465 titulares de 500 entidades públicas, que deberían cumplir esta obligación hasta marzo del 2019, lo que significa que el 93% de los titulares de las entidades públicas, no cumplieron con rendir cuentas. Lo que demuestra que algo no está funcionando bien, y amerita adoptar ciertas medidas correctivas y sancionadoras. Impulsar una carrera pública a través de la meritocracia. Impulsar una carrera pública a través de los méritos logrados por el postulante, y no una gestión como la contratación de personal que no cuenta con los niveles de transparencia o convocatorias direccionadas o favorecidas, en los distintos regímenes especiales de contratación. De ahí las contrataciones de empleados fantasma o de servidores civiles incapaces, que no cumplen con los perfiles exigidos para el puesto, cayendo en la corrupción de la gestión pública. Trámites burocráticos. La tramitología y la regulación excesiva y de mala calidad, debilitan la gestión Estado, para promover el desarrollo económico y el bienestar social. En particular, afecta el crecimiento económico y la generación de empleo de calidad, promueve la informalidad y le resta competitividad a la economía. Pero uno de los efectos más dañinos de una mala regulación, es que promueve la corrupción, ya que una regulación lenta, ineficiente y cara de cumplir, propicia abusos de poder. Se necesita iniciar un proceso normativo de simplificación continua, de los procesos y procedimientos de la administración pública, en función a los avances de la tecnología vigente. Debemos contar como en otros países con una política regulatoria de mejora continua, así como con un órgano especializado encargado de promover y supervisar la gestión regulatoria. Instituto de Desarrollo e Investigación Construir IDIC. Luchando con valentía por el país, para defender lo correcto y lo justo.